Sabes, Dios, lo he llevado a rehabilitación innumerables veces. En cada ocasión, mostró signos de mejora y logró un progreso real. ¿Puedes entender lo que estoy diciendo? Estaba mejorando. Pero a pesar de todo eso, al final siempre recaía. Se convirtió en un ciclo interminable, un patrón desgarrador que parecía imparable. Si alguna vez has escuchado esta historia repetida por millones de personas, lo entenderás, es como si me hubieran tendido una trampa. Esto no es una coincidencia. Es una conspiración. Luego llegó el momento que sacudiría a la nación hasta lo más profundo, una revelación tan impactante que detuvo a todos en seco. Rick Harrison, que alguna vez fue una figura pública querida, fue sentenciado a cadena perpetua por una serie de delitos federales graves, incluido el lavado de dinero. La noticia cayó como un rayo. Los medios explotaron con titulares, debates y acusaciones. Resurgieron viejas preguntas que habían persistido durante años. Una figura pública, un nombre muy conocido, se había derrumbado. Rick Harrison, que alguna vez fue el inteligente hombre de negocios detrás del mostrador de la casa de empeño más famosa de Estados Unidos, ahora estaba encarcelado y tildado de criminal. ¿Pero es eso todo lo que hay en la historia? ¿Podría haber una trama más profunda e insidiosa en juego, en la que Rick fuera solo otro peón en una conspiración mucho mayor? Los rumores se extendieron como la pólvora, encendiendo la curiosidad del público. ¿Rick realmente cometió estos crímenes, o esta condena fue el resultado de un complot meticulosamente orquestado y escondido a puerta cerrada? ¿Podría ser que la cruda y emocional reacción que Rick mostró en la sala del tribunal, su arrebato de angustia, lleno de dolor y desesperación, fuera la clave para comprender la verdad? Este fue un momento devastador que hizo que todos hicieran una pausa y se preguntaran, ¿estábamos presenciando la caída de un hombre o la revelación de una verdad mucho más oscura y oculta? Antes del otoño, Rick Harrison nunca fue una típica personalidad televisiva. No venía de la industria del entretenimiento ni había pasado años perfeccionando una personalidad frente a una cámara. Rick no recibió formación en actuación ni dependió de asesores de imagen para moldear su imagen pública. Su personalidad no fue construida en un estudio ni elaborada en un televisor, nació de las crudas experiencias de su vida. A través de años de adversidad, reveses y oportunidades inesperadas, surgió el verdadero carácter de Rick, moldeado por los desafíos que enfrentó en el camino. Nacido en 1965 en Lexington, Carolina del Norte, los primeros años de vida de Rick estuvieron marcados por una lucha contra la epilepsia, una enfermedad debilitante que traía consigo convulsiones incontrolables y una abrumadora sensación de aislamiento. Cuando era niño, Rick soportó no solo el costo físico de su condición sino también las cicatrices emocionales del rechazo de sus compañeros. El miedo constante de no poder llevar una vida normal lo perseguía, pero en lugar de dejar que esto aplastara su espíritu, impulsó su determinación de superarlo. Encendió un fuego dentro de él para mejorar y superar las circunstancias más difíciles. Cuando su familia finalmente se mudó a Las Vegas, Rick se encontró en una ciudad que reflejaba su propia lucha interna, brillante y deslumbrante en la superficie, pero implacable en el fondo. Junto con su padre, Richard the Elder Harrison, Rick abrió Gold y Silver Pawn Shop en 1989. Comenzando con recursos limitados y un sueño de cambiar la percepción de la industria de empeño, Rick se propuso hacer algo más que simplemente sobrevivir. Su objetivo era redefinir lo que podría ser una casa de empeño. En un mundo donde las casas de empeño a menudo se asociaban con la deshonestidad y la explotación, Rick buscó convertir su tienda en algo mucho más significativo. No se trataba solo de transacciones, se trataba de historia, cultura e historias incorporadas en cada elemento. Su gran oportunidad llegó en 2009, cuando History Channel lanzó un reality show centrado en su casa de empeño. Nadie podría haber predicho el éxito abrumador que vendría después. La exposición se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, no solo sobre compra y venta, sino también sobre el fascinante mundo de las antigüedades, la rica historia detrás de los objetos y la dinámica de los negocios familiares. Rick no era solo un hombre de negocios frente a la cámara, era el experto conocedor y con el que se podía identificarse que podía evaluar el valor de una espada centenaria o determinar la autenticidad de una moneda romana. Con una gran visión para los negocios y una habilidad especial para la negociación, Rick se convirtió en el presentador del programa, equilibrando el humor y la historia con la inteligencia práctica. Para la audiencia, Rick representaba algo poco común en los reality shows, un individuo con los pies en la tierra y con el que se podía identificarse, que no necesitaba hacer alarde de riqueza o fama para ser convincente.
Su encanto residía en su autenticidad, no era llamativo ni arrogante, sino accesible y perspicaz. Su estilo de negociación, a menudo mezclado con sarcasmo, se convirtió en una marca distintiva. Junto a su padre, Rick irradiaba una sensación de fortaleza temperada por el corazón, con firmes apretones de manos, consejos directos y un vínculo profundo e inquebrantable con su mentor. Sin embargo, la realidad de la situación de Rick comenzó a cambiar lenta pero profundamente. Como ocurre con muchos reality shows, el escándalo surgió silenciosamente, y cuando finalmente llegó, lo hizo con un peso emocional que dejó a la audiencia en shock. No fue solo la gravedad de los cargos lo que sorprendió a la gente cuando salió a la luz la investigación de Rick y su posterior condena, fue la sensación de traición. Durante años, los espectadores habían depositado su confianza en él, creyendo que lo que veían en la televisión era un reflejo auténtico de quién era realmente Rick. Y cuando Rick rompió a llorar y proclamó que le habían tendido una trampa, muchos fanáticos no pudieron evitar creerle. En el fondo, no podían conciliar la imagen del hombre en el que habían confiado con la del criminal que retrataban los medios. Pero, ¿tenían razón al confiar en él, o su fe en él había nublado su juicio? El comienzo de la caída de Rick no se produjo con una explosión, sino más bien con lo que parecía un evento mundano, algo que habría parecido trivial en ese momento, una auditoría fiscal de rutina en 2018. La casa de empeño Gold y Silver había estado en funcionamiento durante casi 3 décadas, era una atracción turística popular y había aparecido en la televisión nacional. Era de esperarse una auditoría, pero esta resultó ser todo menos ordinaria. Lo que comenzó como una simple revisión de registros financieros rápidamente se convirtió en algo mucho más complejo. Los auditores del IRS descubrieron no solo discrepancias menores, sino también rastros de una red financiera en expansión, transacciones sospechosas y un flujo preocupante de efectivo no contabilizado. Lo que parecía una auditoría estándar pronto se convirtió en una investigación federal en toda regla, en la que participaron el FBI, el Departamento de Justicia y varias otras agencias federales. En unos pocos meses, el alcance de la investigación se amplió de una revisión comercial menor a una investigación criminal de alto riesgo. Las acusaciones fueron sorprendentes. Rick Harrison y su negocio ahora estaban vinculados al lavado de dinero, el tráfico ilegal de artefactos e incluso conexiones con una red global de contrabando que se ocupaba de antigüedades robadas. Los fiscales sugirieron que Rick había desempeñado un papel clave en una vasta operación financiera que blanqueaba dinero mediante la venta de objetos obtenidos ilícitamente. Estos incluían monedas griegas antiguas, estatuas egipcias, pinturas medievales y reliquias culturales de grupos indígenas, todas vendidas a través de su tienda, a menudo transmitidas por intermediarios y, a veces, rastreadas hasta excavaciones ilegales o colecciones de museos robadas. Lo que dio importancia nacional e internacional al caso no fue solo la naturaleza de los artefactos involucrados, sino también la impactante escala de la red de contrabando. No se trataba solo de una casa de empeño, era una puerta de entrada a un comercio clandestino mucho más grande y siniestro, que abarcaba continentes e involucraba piezas históricas de valor incalculable. Las acusaciones contra Rick Harrison pintaron un panorama sombrío de actividad criminal que cruza fronteras internacionales a través de una red de empresas fantasma con sede en Malta, Panamá y Suiza. Se afirmó que esta compleja red involucraba no solo a coleccionistas ricos, sino también a sindicatos del crimen organizado que operaban en las sombras de los sectores cultural y financiero. Las autoridades descubrieron un tesoro de registros internos, correos electrónicos cifrados, extractos bancarios y testimonios de personas desempleadas, todos los cuales apuntan a importantes sumas de dinero fluyendo hacia el sistema a través de la compra y reventa ilícita de artefactos de valor incalculable a compradores de todo el mundo. Rick fue acusado de orquestar, o al menos permitir conscientemente, que esta operación se llevara a cabo dentro de las paredes de su propia casa de empeño. Al principio, negó las acusaciones con una confianza inquebrantable. Evitando entrevistas con la prensa, Rick se limitó a hacer una escueta declaración a través de su abogado: trabajamos de manera transparente, legal y en pleno cumplimiento de las regulaciones de la industria. Sin embargo, su silencio solo pareció profundizar la desconfianza y la sospecha del público. Para muchos fanáticos del precio de la historia, Rick siguió siendo el hombre de negocios encantador y ético que habían conocido por televisión. Lo veían como un empresario inteligente y amante de la diversión que seguía las reglas. Sin embargo, los medios de comunicación se apresuraron a pintar una imagen muy diferente de él.
El hombre que había sido la cara de un exitoso imperio de casas de empeño ahora era retratado como la figura decorativa de una máquina sofisticada que explotaba la cultura con fines de lucro, escondiéndose detrás de la brillante imagen de un querido reality show. La opinión pública se dividió en dos bandos opuestos. Una facción simpatizaba con Rick, viéndolo como un hombre común y corriente que había sido atacado injustamente por un sistema corrupto simplemente por su fama y fortuna. El otro bando lo veía como un hombre de negocios astuto que navegaba con destreza en las aguas turbias entre la legalidad, la ilegalidad y la moralidad, conociendo muy bien las lagunas que explotaba para su propio beneficio. A medida que aumentaba la presión, el FBI allanó la casa de empeño Gold y Silver a principios de 2019. Las cámaras que alguna vez capturaron acuerdos de alto riesgo ahora grabaron a agentes confiscando documentos, computadoras, artefactos y grandes cantidades de efectivo en una trastienda oculta. Esta dramática escena hizo añicos la ilusión del precio de la historia como un espectáculo saludable y para sentirse bien y expuso una realidad más oscura y compleja. Cuando los cargos formales se hicieron públicos, el impacto fue inmediato y de gran alcance. Rick fue acusado de evasión de impuestos federales, lavado de dinero a través de empresas extraterritoriales, tráfico de artefactos robados y uso de cuentas bancarias para ocultar ingresos ilícitos. Cada uno de estos cargos conllevaba sentencias potenciales que oscilaban entre 10 y 25 años, y, cuando se combinan, pintaban un panorama sombrío de un futuro en el que Rick tal vez nunca volvería a ver la libertad. Los analistas legales se apresuraron a opinar. Algunos argumentaron que el caso se había politizado demasiado y que Rick estaba siendo utilizado como chivo expiatorio para enviar un mensaje más amplio sobre los peligros de la explotación cultural. Argumentaron que durante demasiado tiempo, las élites financieras y mediáticas habían ejercido su poder sin control. Las personas cercanas a Rick lo describieron como devastado, luchando contra el insomnio y sintiéndose traicionado por aquellos en quienes confiaba. Sin embargo, los rumores también sugirieron que se estaba preparando para responder, no en términos legales, sino a un nivel más personal, apelando directamente al público con sus emociones y humanidad en un intento de cambiar la narrativa a su favor. Y así lo hizo. Rick decidió hablar en un momento de inesperado desafío personal durante el proceso judicial. Su declaración, que en última instancia definiría su destino, no fue pronunciada en el lenguaje legal de su equipo de defensa sino desde lo más profundo de su propio corazón. Estaba decidido a hacer que el mundo escuchara su voz. El día de su audiencia de sentencia se convirtió en un espectáculo. El Tribunal Federal de Nevada estaba repleto y la tensión en el aire era palpable. Los periodistas hicieron fila afuera mientras los partidarios de Rick, algunos con carteles de solidaridad, permanecían con esperanza en sus ojos. Por otro lado, sus detractores guardaban en silencio copias de la acusación y las esgrimían como prueba de los presuntos crímenes de Rick. En el interior, Rick estaba sentado en la mesa de la defensa, con el rostro cansado y marcado por el precio que le había cobrado el juicio. Después de casi 2 años de investigación y meses de audiencias, este era el momento que alteraría el curso de su vida para siempre. El juicio ya había profundizado en el núcleo de las acusaciones, examinando las transacciones financieras, las pruebas físicas condenatorias y los testimonios de quienes habían sido arrastrados por el plan. Pero ahora, todos los ojos estaban puestos en Rick. ¿Qué diría? ¿Podría convencer al tribunal o al público de que era inocente? El abogado de Rick, un profesional experimentado con décadas de experiencia en casos penales de alto perfil, adoptó un enfoque inesperado. En lugar de intentar desacreditar la evidencia, se centró en el carácter de Rick y el legado que había construido. La defensa argumentó que Rick no era un cerebro criminal, sino más bien un hombre que había quedado atrapado en un sistema mucho más grande y corrupto, uno que nunca había comprendido del todo. Era una víctima, no un perpetrador. Rick es un hijo, un padre, un icono de la televisión y un buen ciudadano. Su supuesta culpabilidad no justifica la ruina de toda su vida, argumentó apasionadamente el abogado ante el jurado. Pero fue Rick quien se robó la atención. Después de que se le concedió permiso para dirigirse al tribunal por última vez antes de que se leyera la sentencia, se puso de pie. Con una hoja de papel arrugada en las manos, miró fijamente al juez y empezó a hablar con una voz que oscilaba entre la desesperación y la determinación. No estoy aquí para pedir clemencia, declaró Rick con la voz quebrada. Estoy aquí para decir la verdad, sea salvo o no. La sala del tribunal cayó en un silencio inquietante. Me incriminaron, continuó, con la voz quebrada pero sus palabras cargadas de convicción. Esto no es un crimen, es una conspiración.
No porque haya hecho algo ilegal, sino porque me volví demasiado exitoso, demasiado visible. Me negué a ceder ante las fuerzas oscuras de esta industria. Rick hizo una pausa, su mirada recorrió la habitación y se fijó en los ojos de su familia. Su esposa, conteniendo las lágrimas, asintió levemente a modo de aliento, mientras su hijo, Cory, le apretaba la mano con fuerza, con una mezcla de desafío e impotencia en sus ojos. Rick volvió a centrarse en el juez. Construí un legado con mis propias manos, dijo, mientras su voz ganaba fuerza. Hice que la gente creyera que la historia no solo se encuentra en los libros, está al alcance de la mano, en monedas, artefactos antiguos, mapas. Y ahora me llaman criminal. Su voz vaciló una vez más. No me acusan por los objetos que vendí. Me acusan porque me negué a venderlos. Me negué a permitir que el programa fuera comercializado de maneras que no consideraba éticas. Me negué a ser manipulado. Y por eso, convirtieron todo lo que construí en algo sucio, algo criminal. No defendí la codicia, defendí el legado de lo que creé. Por un momento, Rick guardó silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. La sala permaneció inmóvil, la tensión era casi insoportable. Si debo pasar el resto de mi vida tras las rejas, concluyó Rick en voz baja, entonces permítanme decir esto, no me arrepiento de vivir con integridad. No me arrepiento de haber mantenido mi posición. Solo lamento no estar preparado para un mundo donde la verdad ya no tiene valor. Con esas últimas palabras, bajó la cabeza. Un reportero de El Guardián más tarde describió el momento como uno de tragedia moderna, una figura pública que se niega a desmoronarse, y en cambio, hace una súplica final y desgarradora por la verdad. Tras un breve receso, el juez volvió a anunciar la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión fue clara, las repetidas violaciones de Rick, el considerable daño causado y la falta de pruebas concluyentes que demostraran su total desvinculación de los crímenes dejaron al tribunal con pocas opciones. Mientras las cámaras lo enfocaban, Rick no se derrumbó. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta del traje y abrazó a su hijo en un silencioso momento de desafío, con el peso del momento evidente en sus ojos. En cuestión de horas, la declaración de Rick se volvió viral. En plataformas como Twitter, TikTok, Reddit y varios foros legales, surgieron debates. ¿Rick estaba diciendo la verdad o fue este su último intento de influir en la opinión pública con una súplica profundamente emotiva? Los expertos intervinieron y analizaron su lenguaje corporal, su atractivo emocional y su uso calculado del legado para provocar empatía, desviando la atención de las pruebas condenatorias presentadas ante el tribunal. El mundo estaba mirando, pero el futuro de Rick ya había sido sellado. La verdad, independientemente de la validez de sus declaraciones, es que Rick Harrison logró algo extraordinario, desató una conversación a nivel nacional. Los artículos incautados en su tienda rápidamente desaparecieron del centro de la discusión. Las entidades offshore que antes habían formado parte del foco de atención quedaron relegadas a un segundo plano. Lo que realmente dominó el diálogo público fue la emoción, las lágrimas y la ahora infame declaración, no me arrepiento de haber vivido honestamente. Este fue el catalizador que dio lugar a una oleada de teorías conspirativas, alimentadas por la incertidumbre, la fe y el temor persistente de que poderes invisibles pudieran estar manipulando la balanza de la justicia. Pero, ¿contra quién exactamente se enfrenta Rick? Poco después de la publicación de un vídeo entre lágrimas en el que Rick Harrison proclamaba, "Me tendieron una trampa", comenzó a afianzarse una ola de teorías de conspiración. Estas teorías, que alguna vez se consideraron elementos marginales vinculados a casos de alto perfil de los medios de comunicación, evolucionaron rápidamente hasta convertirse en el centro del debate público en torno a la difícil situación de Rick Harrison. Ya no eran solo rumores infundados, sino teorías arraigadas en detalles curiosos que, cuando se unían, formaban una narrativa sorprendentemente coherente. Quizás la más destacada de estas teorías sugiere que la negativa de Rick a vender los derechos de su historia a un enorme conglomerado de medios lo convirtió en el blanco de una campaña cuidadosamente orquestada y diseñada para arruinar su imagen pública. Esta teoría tiene sus orígenes en 2021, cuando los productores buscaron alterar la dirección de su programa, haciéndolo más comercial y ampliando su alcance a los mercados asiáticos. También querían licenciar la imagen de Rick para productos coleccionables y aumentar la visibilidad de los productos presentados en los episodios. Según fuentes cercanas al equipo de producción, Rick se resistió a estos cambios.
Creía que el programa debería permanecer fiel a sus raíces, educativo y auténtico, en lugar de convertirse en una mera máquina de hacer dinero. Los teóricos sostienen que esta oposición marcó el comienzo de los problemas de Rick. Poco después fue sometido a una exhaustiva auditoría fiscal, antiguos aliados empresariales le dieron la espalda y los medios empezaron a cuestionar la transparencia de sus prácticas empresariales. Sostienen que nada de esto podría ser mera coincidencia. También ha surgido una teoría más oscura, que sugiere que Rick se negó a involucrarse en una vasta red global de contrabando de antigüedades. Un usuario de Reddit, que afirma haberse infiltrado en el mundo de los coleccionistas internacionales, afirmó que intermediarios se acercaron a Rick ofreciéndole artefactos de regiones como Medio Oriente, Europa del Este y el norte de África, áreas ricas en reliquias históricas pero plagadas de altos riesgos legales. El plan, según la teoría, era utilizar la tienda de Rick y su nombre de buena reputación para lavar estos artículos cuestionables. Con su profundo conocimiento de la historia y la ley de antigüedades, Rick supuestamente rechazó la oferta de plano. A partir de ese momento, se convirtió en un lastre, alguien que sabía demasiado. En lugar de recurrir a la violencia abierta, quienes detrás de la operación supuestamente eligieron un método más sutil, aprovechar la ley y los medios de comunicación para silenciarlo. Esto plantea la pregunta central, ¿hay alguna verdad en estas teorías? Rick Harrison ha criticado abiertamente en varias ocasiones la creciente comercialización de los reality shows. En una entrevista de 2019, afirmó, "No, hice este programa para convertirme en una estrella. Lo hice para educar. Si puedo lograr que un chico de 15 años se interese por la historia porque me escucha hablar sobre una espada samurái, eso para mí es un éxito". En su momento, estas palabras fueron recibidas con aplausos, pero en retrospectiva, ahora algunos las ven como una forma de resistencia contra las poderosas fuerzas que buscan sacar provecho de la industria televisiva. En el mundo de las antigüedades, donde los manuscritos, jarrones o máscaras tribales antiguos pueden valer miles de millones, existe la posibilidad de que estos objetos estén vinculados con actividades ilegales, saqueos, excavaciones ilegales e incluso financiación del terrorismo. Rick, como tasador profesional, está sin duda en el corazón de este mundo. El aspecto más inquietante, y el punto central de la tercera teoría de la conspiración, gira en torno al supuesto conocimiento de Rick sobre tratos clandestinos dentro de Las Vegas. Algunos teóricos sugieren que Rick ha descubierto pruebas de planes de lavado de dinero disfrazados de transacciones de antigüedades. Se dice que los poderosos sectores económicos de la ciudad, desde los casinos hasta las joyerías e incluso los bancos, dependen del valor de objetos raros, que a menudo son difíciles de liquidar. Con la amplia experiencia de Rick y su papel en cientos de transacciones cada año, se cree que mantuvo registros meticulosos sobre la procedencia, el valor y la propiedad de innumerables artefactos. La teoría sostiene que Rick podría haber descubierto, y posiblemente incluso haber poseído pruebas de transacciones financieras ilícitas vinculadas a estos objetos. De ser cierto, la forma más eficaz de neutralizarlos sería utilizar el sistema legal para silenciarlos sin llamar demasiado la atención. ¿Por qué estas teorías resuenan tan profundamente entre el público? Primero, es porque muchos todavía quieren creer en la inocencia de Rick. La idea de que una figura televisiva querida, un hombre conocido por su honestidad y experiencia, pueda ser culpable de un delito desafía la reconfortante narrativa que tanto apreciamos. En lugar de enfrentar la inquietante verdad de que incluso las personas buenas pueden tomar malas decisiones, el público está más inclinado a aferrarse a la creencia de que Rick es una víctima, un hombre injustamente perseguido. Esta narrativa proporciona una sensación de consuelo, permitiendo al público mantener una imagen idealizada de él y evitar la dolorosa posibilidad de una traición. En segundo lugar, el propio Rick ha explotado hábilmente estas teorías de conspiración para promover su propia narrativa. En su declaración judicial, no solo defendió su inocencia sino que también sembró sutilmente dudas, aludiendo a fuerzas mediáticas y entidades invisibles que intentaban destruirlo. Estas palabras tocaron la fibra sensible de una audiencia familiarizada con historias de hombres inocentes agraviados por poderes oscuros. Rick, un hábil manipulador de los medios, sabe exactamente qué decir no solo para defenderse legalmente sino también para provocar la simpatía del público. Los expertos han señalado que uno de los peligros de las teorías de la conspiración es que no requieren pruebas contundentes, se alimentan de sospechas y dudas. Esto es lo que los hace tan potentes. Cuando alguien es juzgado en un tribunal de justicia, pero el público decide ignorar la evidencia en favor de teorías sin fundamento, entramos en una era peligrosa donde las emociones, no los hechos, dan forma a la narrativa.
Esto no significa necesariamente que Rick sea culpable, pero subraya la importancia crítica de distinguir entre simpatía personal y verdad objetiva. Si Rick debe rendir cuentas, debe basarse en evidencia legal concreta, no simplemente en súplicas emocionales o una voz temblorosa. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir en un mundo donde la justicia se rige por los caprichos de la opinión pública y no se basa en el Estado de Derecho. En conclusión, las teorías de conspiración que rodean a Rick Harrison arrojan luz no solo sobre la complejidad de su caso sino también sobre una cuestión social más amplia. La confianza en las instituciones públicas ha disminuido, y en cambio, la fe del público se centra cada vez más en respuestas emocionales, especulaciones y narrativas alternativas. Sea o no culpable Rick, se ha convertido en un símbolo de una era en la que las líneas entre la justicia, los medios y la opinión pública son cada vez más borrosas. En cuanto a la familia de Rick Harrison, ya sea que lo apoyen, se derrumben bajo el peso del escándalo o sigan adelante a pesar de las consecuencias, el costo emocional de esta terrible experiencia se siente más intensamente a puerta cerrada. Cuando Rick fue sentenciado, la primera fila de la sala del tribunal no estaba llena de periodistas o fanáticos, sino de su esposa, sus hijos y sus familiares cercanos. Permanecieron en silencio, sin involucrarse en el frenesí mediático, pero su presencia silenciosa planteó una pregunta más profunda: ¿dónde estaba la familia de Rick durante su caída? Cory Bigos Harrison, su hijo y socio comercial, se encontró en el centro de atención luego de la sentencia de Rick. Sin embargo, después del veredicto, Cory desapareció del ojo público, no dio entrevistas, no apareció en eventos públicos ni siquiera hizo una declaración en las redes sociales. Algunos interpretaron su silencio como una señal de su propio colapso emocional, posiblemente distanciándose para proteger su reputación y lo que quedaba del negocio familiar. Pero según fuentes cercanas a la familia, el silencio de Cory tenía sus raíces en algo más profundo: el dolor. Todavía creía en el carácter de su padre, pero la evidencia abrumadora era demasiado para ignorarla. Cory se debatía entre su lealtad a su familia y su sentido de responsabilidad hacia el negocio y la marca que se había convertido en un nombre familiar. La esposa de Rick, que lo había apoyado durante los días de gloria de Estrellas de Empeño, habló públicamente solo una vez después del juicio. Su breve declaración: creo que Rick es un buen hombre, pero incluso los hombres buenos pueden perder el rumbo, fue ampliamente citada. Fue una respuesta sincera y equilibrada. Ella no defendió a Rick ciegamente ni lo dejó a un lado. En cambio, reflejaba a una mujer que había compartido su vida con Rick y ahora tenía que aceptar el colapso público de su personalidad. Otros miembros del Estrellas de Empeño, el elenco, como Chun-Li y el resto del personal, también se retiraron del escenario público. Esto llevó a muchos a preguntarse: ¿se estaban preparando para un futuro sin Rick, o simplemente estaban esperando a que pasara la tormenta antes de decidir su próximo movimiento? Más allá de la tensión emocional en la familia de Rick, surgió otra pregunta crucial: ¿qué será de la casa de empeño Gold y Silver? Durante años, no fue solo un negocio, era un hito cultural en Las Vegas. Los turistas acudían en masa no solo para comprar y vender, sino también para conocer a Rick, tomarse fotos con Cory y experimentar el mundo de Pawn Stars de primera mano. Ahora, con la reputación de Rick empañada, muchos se preguntan si la tienda podrá seguir funcionando como antes. Los expertos de la industria se muestran escépticos y advierten que sin una rápida reinvención de la marca, la tienda podría desaparecer de la escena turística de Las Vegas en 1 o 2 años. Una marca que está tan profundamente entrelazada con la personalidad de un solo individuo enfrenta una encrucijada crucial: o debe evolucionar o sucumbir a un declive inevitable. La pregunta apremiante ahora es: ¿quién se hará cargo de dirigir esa transformación? ¿Será Cory? Pero, ¿está realmente preparado para asumir este papel monumental? Más importante aún, ¿posee la fuerza y la determinación para liberarse de la imponente sombra proyectada por un padre que se ha convertido a la vez en una leyenda y en un hombre condenado? La respuesta a estas preguntas sigue siendo incierta. Sin embargo, emerge una verdad innegable: la familia Harrison se encuentra en un momento crucial de la historia. Cada decisión que tomen no solo determinará su futuro sino que también determinará cómo son recordados por el mundo. ¿Serán aclamados como aquellos que llevaron adelante con éxito el legado, o serán vistos como aquellos que flaquearon bajo su peso abrumador? El sexto juicio, la percepción pública, plantea otra pregunta apremiante: ¿qué lágrimas fueron verdaderamente sinceras? No se puede ignorar la efusión emocional de Rick Harrison durante su comparecencia ante el tribunal.
Su declaración desencadenó una ola de reacciones que fueron más allá de la mera simpatía y dividieron a la opinión pública por la mitad. Una facción lo vio como una víctima de fuerzas siniestras, mientras que la otra lo acusó de utilizar la manipulación emocional para evitar rendir cuentas. En las redes sociales surgieron hashtags que se asemejaban a eslóganes políticos: almohadilla Justice for Rick, almohadilla Arbas Incriminate, almohadilla Free Rick Harrison. Millones de personas compartieron las imágenes llenas de lágrimas de Rick mientras pronunciaba sus últimas palabras antes de la sentencia, cada uno lidiando con la sinceridad de su emoción. Lo que alguna vez fue una página dedicada a los momentos humorísticos de Pawn Stars se convirtió en una plataforma para la defensa legal, llena de análisis del caso, citas de leyes y acusaciones de conspiración en torno a su sentencia de cadena perpetua. Los debates en torno al caso de Rick se volvieron más acalorados día a día. Los medios de comunicación tradicionales, como CNN, Fox News y NBC, comenzaron a examinar el comportamiento de Rick desde un punto de vista técnico, analizando su lenguaje corporal, estrategias retóricas y posibles tácticas de manipulación emocional. Algunos analistas sugirieron que la actuación emocional de Rick no fue del todo espontánea, sino más bien un movimiento cuidadosamente orquestado, diseñado con una comprensión clara de su impacto psicológico en el público estadounidense. Su discurso pareció seguir un patrón de comunicación bien definido, destinado a resonar en su audiencia. Lenguaje personal: soy un padre, un trabajador, una inspiración. Lenguaje legal: fui incriminado injustamente, no juzgado justamente. Lenguaje simbólico: soy la encarnación del sueño americano, un testimonio del éxito honesto. Esta estructura transformó sus palabras en algo más que una simple súplica emocional, se convirtió en una maniobra estratégica, aprovechando la creencia generalizada de que el sistema castiga desproporcionadamente a quienes se atreven a desafiar las reglas. Sin embargo, esta muestra de vulnerabilidad generó dudas en los círculos académicos, en los blogs y en los artículos de opinión. Muchos sugirieron que las lágrimas de Rick, su voz ahogada y el sufrimiento visible en su rostro no eran más que tácticas perfeccionadas utilizadas por figuras poderosas, desde políticos hasta directores ejecutivos, para recuperar el control de una narrativa, especialmente frente a posibles repercusiones legales. Esto plantea una pregunta esencial: ¿debería la emoción ser un factor en los veredictos legales? Idealmente, la sala del tribunal debería ser el espacio donde se determina la culpabilidad o la inocencia, no las redes sociales. Sin embargo, en nuestra era digital, los juicios públicos a menudo se desarrollan al aire libre, y en muchos casos, el juicio del público puede llegar a ser más influyente que el fallo del tribunal. Dado que millones de personas continuaron participando en el juicio de Rick a través de comentarios y acciones, rápidamente se convirtió en un referéndum emotivo, lo que obligó a cada individuo a decidir si confiar en la sinceridad de las lágrimas de Rick o en las pruebas frías y contundentes presentadas por el FBI. La cuestión apremiante fue: ¿qué lágrimas eran auténticas? Si Rick es verdaderamente inocente, su condena no solo representaría un grave error judicial, sino que también señalaría un fracaso moral tanto por parte del sistema legal como de la sociedad misma. Por otro lado, si es culpable, sus lágrimas constituirían una clase magistral de manipulación, sentando un peligroso precedente en el que las emociones podrían eclipsar la justicia. La situación empeoró cuando los medios de comunicación dejaron de ser observadores imparciales y se convirtieron en participantes activos del drama. Incluso los medios respetados quedaron atrapados en el torbellino emocional, moldeando su cobertura para atraer opiniones y acciones, a menudo inclinando los titulares o editando las palabras de Rick para alinearlas con agendas políticas específicas o prejuicios públicos. Este frenesí mediático provocó una reacción en cadena. La opinión pública se fracturó y el concepto mismo de verdad se fragmentó. En un entorno así, incluso el veredicto más legítimo, respaldado por pruebas concretas, podría descartarse por ser manipulado, sesgado o poco fiable. El caso de Rick Harrison iluminó esta compleja realidad. Si bien nadie puede afirmar definitivamente su inocencia, tampoco se puede establecer de manera concluyente su culpabilidad. Es en este espacio turbio entre los hechos y las emociones donde florecen las dudas, se multiplican las conspiraciones y la fe de la sociedad en el sistema judicial comienza a desmoronarse, como han observado los psicólogos. Rick no se limitó a llorar en el tribunal, sus lágrimas fueron el reflejo de una crisis cultural más amplia, una sociedad que ya no sabe en quién confiar. La caída de Pawn Stars y el colapso de los reality shows tuvieron consecuencias de gran alcance. Cuando Rick Harrison proclamó: "Me tendieron una trampa en el tribunal", no fue solo la caída de un hombre, resonó en toda una industria, sacudiendo sus propios cimientos.
Rick no fue solo un participante en los reality shows, fue uno de los pilares que ayudaron a darle forma a su ascenso hasta convertirse en un fenómeno cultural global. Su caída, por tanto, conmocionó a toda una industria que había convertido lo cotidiano en espectáculo. Cuando Pawn Stars debutó en 2009, revolucionó los reality shows. A diferencia de otros programas llenos de drama escrito y conflictos exagerados, Pawn Stars mostró interacciones reales y no escritas en una casa de empeño donde el conocimiento, la ética y el humor natural ocuparon un lugar central. Rick, su padre y su hijo no eran actores, eran simplemente ellos mismos, y fue esta autenticidad lo que cautivó al público. Esa autenticidad se convirtió en la piedra angular de Pawn Stars, transformándola en una marca global y provocando el surgimiento del edu-entretenimiento, una fusión de educación y entretenimiento. A través del programa, millones de espectadores aprendieron sobre la historia, la cultura y los valores humanos a través de objetos aparentemente simples como un jarrón antiguo o un revólver del siglo XIX. Rick no se limitaba a evaluar objetos, conectaba a las personas con la narrativa más amplia de la historia humana. Pero cuando se cuestionó la base del programa, la cuestión más apremiante quedó clara: ¿pueden Pawn Stars continuar sin Rick? En teoría, el programa podría continuar con personajes secundarios como Cory o Chum-Lee a la cabeza. Sin embargo, en esencia, Pawn Stars era inseparable de Rick. No solo fue el presentador del programa sino también su alma, quien tomó las decisiones fundamentales que dieron forma a cada episodio. Alguna vez considerada una de las marcas más saludables de los reality shows, libre de escándalos, violencia o contenido tóxico, Pawn Stars ahora encontró su integridad moral destrozada por el sistema judicial. Este colapso de la imagen de Rick llevó a los productores a reconsiderar cómo presentaban la realidad en la pantalla. La incómoda verdad comenzó a emerger: a pesar de las apariencias, los reality shows nunca están realmente libres de filtros. Incluso los espectáculos aparentemente más auténticos son el resultado de una edición cuidadosa y una narrativa curada. Rick Harrison no solo fue parte de este proceso, jugó un papel en la elaboración de su propia imagen. Ahora, con su vida personal y profesional al descubierto por el juicio, el público se vio obligado a enfrentar una realidad difícil: ¿estábamos realmente viendo la realidad verdadera, o simplemente una versión cuidadosamente construida diseñada para parecer auténtica? El caso de Rick también planteó profundas cuestiones éticas sobre los reality shows. Cuando un individuo se convierte a la vez en personaje y mercancía en un producto comercializado, ¿conserva el control sobre su propia vida o se convierte en propiedad del sistema que lo creó? Dado que el sistema se beneficia de la vida de una persona, ¿qué responsabilidad tienen los productores cuando ese individuo falla? A raíz de la sentencia de Rick, muchos productores comenzaron a preocuparse por las posibles consecuencias para las marcas asociadas con figuras tan prominentes. La caída de Rick no solo le costó a Pawn Stars su figura central, sino que también erosionó la confianza del público. Lo que alguna vez se percibió como un programa sobre personas reales con las que se podía identificarse se vio empañado por la comprensión de que incluso los reality shows más auténticos pueden ser construidos, no verdaderos. Esta situación plantea preguntas más profundas sobre la naturaleza misma de los reality shows. ¿Podrá alguna vez ser realmente real? Cuando el público exige que las estrellas sean más reales que la vida misma, y cuando estos seres humanos imperfectos son sometidos a estándares morales poco realistas, cualquier paso en falso puede volverse catastrófico. El destino de Rick Harrison, ya sea culpable o víctima de un sistema exagerado, obliga a toda la industria a reevaluar sus prácticas. ¿Cuánto de lo que vemos en la pantalla es genuino y cuánto es fabricado? En última instancia, la historia de Rick no trata solo de la caída de un hombre, es un comentario más amplio sobre la frágil naturaleza de la reputación en el panorama mediático moderno. Sirve como recordatorio de que en una época en la que la verdad y la ilusión a menudo son indistinguibles, debemos cuestionar las narrativas que consumimos y el impacto que tienen en quienes las viven. Puede que Rick Harrison haya perdido su libertad, su reputación y su credibilidad, pero ha dejado atrás un símbolo complejo e indeleble, uno que persistirá en la conciencia pública, debatido e inolvidable. Con el tiempo, a medida que el frenesí emocional que rodea el caso se enfríe, su historia puede perdurar, no por la verdad que contiene, sino por nuestra incesante y colectiva necesidad de comprenderla.